A ver, si nos paramos a pensar en el mayor misterio del cosmos, ¿qué se nos viene a la cabeza? Quizá una galaxia lejanísima o el centro de un agujero negro, ¿no? Pues no. El mayor misterio, en realidad, somos nosotros mismos, nuestra propia existencia. Y bueno, vamos a intentar entender por qué. Vale, vamos al principio de todo. La teoría del Big Bang nos dice que se crearon cantidades idénticas de materia y de su opuesto, la antimateria. Si esto es así, lo lógico es que se hubieran aniquilado entre sí, ¿no? ¡Pum! Y solo quedaría un vacío lleno de energía. Pero claro, aquí estamos. O sea que algo tuvo que pasar. Algo inclinó la balanza cósmica y dejó un poquitín de materia de sobra, justo la que se convirtió en todo, en las galaxias, en las estrellas, en nosotros. Es como el crimen perfecto del universo. Entonces, ¿dónde está la pista? ¿Y si la clave de todo este misterio estuviera escondida en la partícula más esquiva, más fantasmal que conocemos? Hablamos, claro, del neutrino. Venga, vamos a meternos de lleno. Porque para encontrar la solución, primero hay que entender bien el problema, ¿no? Esta asimetría, este desequilibrio fundamental entre la materia y la antimateria, que al final es lo que dio forma a nuestro universo. A ver, para entender de qué va esto, hay que imaginarse una partícula a la que básicamente le da igual todo lo demás. Es casi indiferente al resto del universo. De hecho, ahora mismo, billones de neutrinos están atravesando el cuerpo de cada persona cada segundo sin que se entere de nada. Como no tienen carga eléctrica y su masa es diminuta, casi nula, pues pasan sin más. Son tan difíciles de detectar que Wolfram Pauli, el físico que predijo que existían allá por 1930, llegó a pensar que era imposible, que nunca los encontraríamos. Y ojo, que no hay un solo tipo de neutrino. Vienen en 3 sabores, que es como los llaman los físicos. Tenemos el neutrino electrónico, el muónico y el taónico. Cada uno, digamos, va emparejado con otra partícula fundamental, como el electrón, por ejemplo. En el fondo, son como 3 caras de la misma moneda, de la misma partícula. La cosa es que, durante décadas, los neutrinos encajaban de maravilla en nuestras teorías. Todo parecía en orden. Hasta que los experimentos empezaron a mostrar algo raro. Un comportamiento que no cuadraba. Un secreto, que estaba a punto de ponerlo todo patas arriba. Y aquí es donde empieza el lío. Por un lado teníamos el modelo estándar, que es, para entendernos, el gran manual de la física de partículas. Y ese manual decía alto y claro que los neutrinos no tenían masa. 0. Punto. Pero por otro lado, los científicos que estaban mirando los neutrinos que venían del Sol se dieron cuenta de algo increíble. Resulta que los neutrinos salían del Sol con un sabor y cuando llegaban aquí, a la Tierra, tenían otro. O sea que estaban cambiando de identidad por el camino. A este fenómeno tan loco se le llama oscilación de neutrinos. Es justo eso. Los 3 sabores se van transformando el uno en el otro mientras viajan. Imagínate que un neutrino electrónico empieza su viaje y a mitad de camino, ¡zas!, decide convertirse en un neutrino muónico. Y luego, un poco más allá, quizá cambia a taónico. No son partículas distintas, sino que es la misma partícula que va, cambiando de disfraz. Y aquí viene la clave, la conclusión que lo cambió todo. Resulta que según las leyes de la física cuántica, para que una partícula pueda oscilar, pueda cambiar así con el tiempo, tiene que tener masa. Es un requisito indispensable. Así que el simple hecho de ver que los neutrinos se transformaban era la prueba definitiva. En contra de todo lo que se creía, los neutrinos sí tienen masa. Y claro, esta observación, sin más, rompió el modelo estándar. Pero es que lo que pasa en realidad es todavía más alucinante. Un neutrino de un sabor concreto, por ejemplo uno electrónico, no es, digamos, puro. En realidad es una cosa muy de la cuántica que se llama superposición. Es una mezcla de 3 estados que sí tienen masas diferentes. La analogía del cóctel es perfecta. Imagínate que tienes una bebida con 3 ingredientes. Pues a medida que el neutrino viaja, las proporciones de esa mezcla van cambiando. Y por eso cuando llega a su destino lo detectamos con un sabor diferente. Pero claro, descubrir que los neutrinos tienen masa no fue el final del misterio. ¿Qué va? Fue todo lo contrario. Abrió una auténtica caja de Pandora, con preguntas todavía más complicadas. Y la nueva gran pregunta es esta. Vale, sabemos que hay 3 masas distintas, pero ¿cómo se ordenan? ¿Cuál es más pesada y cuál más ligera? Y aquí hay 2 posibilidades, 2 escenarios. Uno es la jerarquía normal, 2 masas ligeritas y una más pesada. El otro es la jerarquía invertida, que es justo al revés. Una masa ligera y 2 más pesadas. Y lo más increíble es que a día de hoy no tenemos ni idea de cuál de las 2 es la correcta, la que describe nuestro universo. Pero aquí es donde la ciencia puede darnos la respuesta. Porque resulta que la probabilidad de que un neutrino cambie de sabor depende directamente de cómo están ordenadas esas masas. Las predicciones teóricas para la jerarquía normal son diferentes a las de la jerarquía invertida.
O sea que los dos escenarios predicen resultados que se pueden medir y diferenciar. Lo único que hace falta es un experimento con la precisión suficiente para ver cuál de las dos predicciones se cumple en la realidad. Y efectivamente, ese experimento ya existe. O mejor dicho, se está construyendo. Se llama DUNE, el experimento de neutrinos subterráneo profundo, y es, sin exagerar, uno de los proyectos científicos más ambiciosos que se han puesto en marcha en la historia. La escala del proyecto es simplemente alucinante. A ver si nos hacemos una idea. DUNE va a generar el haz de neutrinos más potente del mundo en un laboratorio de Chicago, Fermilab, y desde ahí lo va a disparar en línea recta a través de 1.300 kilómetros de roca de corteza terrestre hasta un detector gigantesco en Dakota del Sur. Y lo más increíble es que no hace falta ningún túnel, nada. Los neutrinos atraviesan el planeta como si no hubiera nada. La idea, en concepto, es bastante sencilla. A ver, primero, en Fermilab crean un haz muy puro de neutrinos de un solo sabor, el muónico. Justo a la salida, un detector cercano mide ese haz con una precisión milimétrica, para saber exactamente qué están mandando. Luego, los neutrinos hacen su viaje de 1.300 kilómetros a través de la Tierra, y al final, el detector lejano, que está enterrado a 1,5 kilómetros de profundidad, se pone a contar cuántos de esos neutrinos muónicos se han convertido en neutrinos electrónicos. Y ese número, el número de neutrinos que han aparecido, es el que nos dirá qué jerarquía de masas es la correcta. Y aquí tenemos a los dos protagonistas tecnológicos de esta historia. Por un lado, está el detector cercano, que es un conjunto de aparatos súper sofisticados diseñados para analizar el haz de neutrinos justo al salir con una precisión nunca vista. Y por otro lado, el detector lejano. Y esto es una estructura colosal, del tamaño de un edificio de varios pisos, lleno con 70.000 toneladas de argón líquido. Ahí está, esperando pacientemente en la más profunda oscuridad bajo tierra para cazar a esas poquísimas partículas fantasma que deciden interactuar con él. Pero DUNE es mucho más que un experimento para ordenar las masas de los neutrinos. Sus objetivos van mucho, mucho más allá. Y de hecho nos llevan de vuelta a la gran pregunta con la que empezamos todo esto. Claro, DUNE va a medir con una precisión increíble todos los parámetros de la oscilación. También va a buscar señales de física que vayan más allá de lo que conocemos e incluso podría detectar los neutrinos de una supernova si explota alguna cerca. Pero su objetivo más importante, el que de verdad puede cambiarlo todo, es buscar una cosa que se llama violación de CP. ¿Y qué es eso de la violación de CP? Pues dicho de forma sencilla, significa que las leyes de la física no tratan exactamente igual a la materia y a la antimateria. Hay una pequeña diferencia. Si DUNE descubre que los neutrinos y sus antipartículas, los antineutrinos, oscilan de forma ligeramente distinta, esa sería la prueba que llevamos décadas buscando. Sería, por así decirlo, la pistola humeante, la pista definitiva que explicaría por qué el universo eligió la materia en lugar de la antimateria, o sea, la razón por la que existimos. Como se puede ver, este es un campo de investigación que está en plena ebullición. Cada respuesta que encontramos abre 10 preguntas nuevas. Todavía no sabemos cómo consiguen su masa los neutrinos, por ejemplo, o si tienen una propiedad súper extraña, que es ser a la vez su propia antipartícula. DUNE va a ser una herramienta clave para empezar a explorar todas estas fronteras de la física. Y con esto, volvemos al principio. Desde ese desequilibrio cósmico que lo empezó todo, hasta estos detectores gigantes enterrados a kilómetros bajo tierra, todo, absolutamente todo, nos lleva a esta pequeña partícula fantasma. La respuesta a la pregunta del millón, a por qué el universo está lleno de galaxias, estrellas y vida, en lugar de ser un simple vacío de energía, esa respuesta podría estar ahí, escondida en el comportamiento casi imperceptible de la partícula más esquiva que conocemos.